Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a hablar sobre el libro de la Introducción a la Sociología Jurídica por el autor Óscar Correas. Vamos a exponer el capítulo número 9 titulado La eficacia del derecho. Este es mi equipo conformado por mi compañero Alan, mi compañera Pamela y mi compañera Alison y su servidor Josué. La eficacia de los discursos y el ejercicio del poder. Todos los discursos poseen eficacia, y esta eficacia depende del tipo de discurso del que se hable. En el caso del derecho se habla de un discurso prescriptivo, y pues en este se pretende lograr el objetivo por parte del productor. La sociología jurídica lo define como el efectivo ejercicio del poder por parte del productor. Weber define al poder como determinar las conductas de otros mediante el uso del derecho. Uso no quiere decir solo la aplicación y la producción del derecho. También usa el derecho quien logra identificar la autoridad condicionada de otros y pues bueno, quien detenta el poder le interesa seguir detentándolo, por lo que induce conductas y las fuerzas solo en caso de que éstas no se cumplan. A esto Gramsci lo llama dominación y consenso. La dominación es el ejercicio del poder mediante el uso de la violencia, y pues para esto se necesita del consenso de las personas o de la sociedad. La eficacia del derecho como índice de hegemonía política. A la eficacia del discurso, Gramsci también lo denomina como hegemonía política, y a la eficacia de las normas lo denomina como índice de hegemonía política. Cuando la hegemonía, o sea el poder de un grupo baja, sube la hegemonía de otros, y pues a este constante juego de hegemonía se le denomina política. A la eficacia del derecho y pues también la hegemonía denotan procesos, y esto quiere decir cadenas de hechos, y esto se puede dividir a su vez en dos, que es el proceso estatal de hegemonía y el proceso civil de hegemonía. El proceso estatal de hegemonía es el que regula las conductas por parte de órganos del Estado, y el proceso civil de hegemonía denomina las actividades o las conductas de personas que no son precisamente órganos del Estado. Punto 3. Proceso estatal de hegemonía. Para hablar del proceso estatal de hegemonía debemos hablar de la serie de producción y cumplimiento de la norma, ya que se llamará así. Todo acto que cumpla que sea con el cumplimiento de la norma podrá dictaminarse hegemonía, y esta misma la mantiene en el grupo de poder a la norma más general. Ahora bien, esto da inicio al proceso estatal de hegemonía o PH, y sus partes son la toma de decisión, que no es otra cosa que la decisión política que puede influir en el comportamiento de la sociedad, pero que no tiene una legitimidad, por lo que siempre está exenta del reclamo a su obediencia. Para hacer que su obediencia sea legítima, tiene que pasar al segundo punto, que es la producción de la norma. En la producción de la norma, lo que tiene que hacer el grupo del poder es dictaminar un proyecto para que los juristas especializados lo den en vigencia, y para ser reconocido tiene que pasar al tercero, que es reconocimiento del derecho y la adhesión de la norma, que no es otra cosa que aceptar que los que están siendo mandados por un líder o por un conductor, para que esta norma tenga más poder y más poder de cumplimiento. En el último paso no es otra cosa que el cumplimiento de la norma, que simplemente es el claro índice de la hegemonía política. Este es el cumplimiento de todas las normas. El punto 4 es el proceso civil de hegemonía conocido como PCH. En el proceso civil de hegemonía intervienen ciudadanos comunes, es decir, personas que no forman parte de un órgano estatal. Es el conjunto de conductas que determinan el cumplimiento de una norma o de una ley. Y aquí se entra en un dilema en donde los juristas se cuestionan si actualmente en el mundo moderno hay conductas que no necesariamente tienen que seguir al derecho, y la respuesta es que no, ya que el mundo moderno se caracteriza principalmente por este seguimiento de conductas y por la jurisdicción total de la vida humana. Sin embargo, hay ciertas partes en Europa donde los juristas pueden reconocer tendencias de desjuridización, que se les podría llamar como desestatización,
que son todos los problemas o conflictos solucionados por personas que no necesariamente son la autoridad. Se podría decir que el proceso civil de hegemonía es mucho más complicado que el proceso estatal de hegemonía, ya que a los ciudadanos no se les amenaza con la pérdida de su trabajo, ya que estos mismos son los que generan un salario a base del esfuerzo y del trabajo para mantener a su familia. De aquí se entra otro punto, que es la educación en lo debido. Al grupo en el poder le interesa asegurar su hegemonía mediante la educación. En esa educación se nos enseña lo que es debido, lo que es bueno o lo que es correcto. Y a debido no nos referimos a otra cosa más que si se produce una conducta que es lo contrario a lo que ya está determinado, lo más probable es que se sancione esta conducta. Esto, lo que consideramos bueno es más un proceso individual. Por ejemplo, seguimos un código civil, aunque no lo conozcamos o nunca leyéramos de él, porque es lo que ya está establecido, lo que consideramos como bueno, y lo hacemos inconscientemente. Y pues de esto se parte a otro punto, que es la delegación de las funciones. La educación no solo nos proporciona ciudadanos que siguen la ley, sino que además nos proporciona ciudadanos que pueden fingir ser órganos del Estado. Un claro ejemplo de esto son los padres que moderadamente corrigen a sus hijos. Punto 5. La recepción del discurso al derecho. La recepción del discurso al derecho se va a llevar a cabo cuando el individuo tiene que conocerlo y descifrarlo, pero para conocerlo primeramente tiene que ser reconocido por los mismos individuos, esto mediante la producción del lenguaje del discurso jurídico con un lenguaje común. Este lenguaje común tiene que ser reconocido tanto como órganos del Estado como civiles para un correcto entendimiento, recepción del discurso al derecho. Luego, que tiene que ser conocido, pero para ser conocido tiene que ser mediante un código específico. Este código específico va a ser el uso específico de la lengua, especializado de la lengua. Pero el derecho como discurso de poder usa el lenguaje común, mientras que el derecho como ciencia jurídica usa un lenguaje especializado. Esto en el proceso estatal de hegemonía, por ejemplo, cada órgano del Estado tiene que usar este lenguaje común para que se pueda recibir el discurso correctamente por todas las partes y así generar una cadena de recepción que no se ve interrumpida por diferencias en la recepción del discurso. Esto implicaría un problema. Luego, el sexto punto es la relación de la recepción del discurso del derecho con la relación con la producción de conductas. Aquí la sociología jurídica enfrenta un problema muy común, muy grande, ya que la producción de conductas no es algo que pueda abarcar fácilmente la sociología jurídica. Para esto va a requerir de la ciencia de la psicología, para así aplicar una serie de teorías y métodos para llegar a una aproximación, por ejemplo, las encuestas de ideología, pero esto no deja de ser simples aproximaciones a la producción de las conductas. El último punto es la validez generalizada del sistema jurídico. El sistema jurídico va a ser válido cuando el conjunto de normas jurídicas que lo conforman sean eficaces, es decir, en la eficacia de estas normas jurídicas que hacen válido el sistema jurídico también lo van a hacer efectivo. Pero ¿cómo sabemos que el sistema jurídico es eficaz? Cuando éste sirve para lo que debería de servir, es decir, que cumpla el propósito por el cual es producido. Esto sería todo.